Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos para una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones. Hoy vamos a tocar un tema muy importante como son los límites constructivos y la falta de límites. Este tema es tan importante como el rol de operador en una comunidad terapéutica o como saber el perfil de un adicto, etc. Pero acá vamos a los orígenes mismos, en muchos casos, de lo que refiere a una persona que adquiere una adicción, ya sea a las sustancias, como una adicción a otra problemática, ejemplo, el consumo de juego, la ludopatía, o de repente el cultivar el físico de determinada forma por la estética social que requiere un determinado físico, tanto para varones como mujeres, y la toma, en el caso de varones, de esteroides, anabólicos, etcétera, que hacen que en muchos casos queden en una adicción de por vida, hasta que se toman cartas en el asunto. Bueno, en cuanto a los límites constructivos y falta de límites, vamos a estar hablando de algo muy natural, pero que parece ser no, en muchos casos y en muchas familias no se toman prácticamente en serio, o cosas que pasan realmente irrelevantes para nuestra vida cotidiana. Y esto tiene que ver con la familia y la puesta de límites a niños o niñas, niños y niñas en plena infancia. Cuando no hay esta puesta de límites adecuada, realmente hay una proyección a futuro que puede determinar, más allá de un espíritu anárquico en cuanto a la persona y no respetar determinadas pautas sociales, normas de convivencia, puede haber, obviamente, y en muchos casos se ha dado, sin dudas, una oportunidad para que la adicción a una sustancia o a lo que sea se haga presente. O sea que una persona, cuando no tiene límites, obviamente un límite a pasar también es la del consumo, por ejemplo, de sustancias. Es un límite que se traspasa. Quizás el consumo, que no es adictivo al principio, pero termina haciendo tolerancia orgánica y termina finalmente en una adicción por la cual es muy difícil de poder superar. Como ustedes saben, el adicto se recupera, pero no se cura, ¿sí? Bueno, la problemática de la adicción precisamente tiene que ver fundamentalmente con esos límites. Aquel que vio a una persona adicta en una comunidad terapéutica se va a dar cuenta, sobre todo cuando llega, o cuando ven a una persona que realmente está en consumo, por la calle o que conozcan ustedes, y la van a ver en una suerte de omnipotencia, un narcisismo muy grande, prevalece la soberbia, obviamente que hay una manipulación de parte de esa persona para conseguir cosas respecto de otra, o sea que no hay prácticamente límites, es prácticamente ilimitado. Esta es una problemática por la cual, dentro de lo que es el perfil del adicto, se puede llegar a vislumbrar, ¿sí? La manipulación, la soberbia, la omnipotencia, el narcisismo a toda prueba, y obviamente esa falta absoluta de límites, ¿sí? Que implica tener licencia para todo, sobre todo cuando está en consumo, y si no lo está, lo va a buscar, ¿sí? Ya cuando la persona es adicta. Obviamente que el exceso, para un adicto, obviamente el exceso, la transgresión, el descontrol, es prácticamente lo que va a situarse como lo
fundamental en su vida, prácticamente va a ser lo medular, por lo cual va a darle vida, entre comillas, a su faceta doméstica, que ya cuando está en plena adicción, obviamente, hay otras facetas que ya no empiezan a no existir, como son la faceta laboral, la familiar, en cuanto a la relación de pareja, si estaba estudiando en cuanto a los estudios. Hay un corte de lazos en todo eso, por lo tanto, esos excesos, las transgresiones, ese descontrol, hace que sea prácticamente la forma que tiene de expresarse ese adicto en consumo. Aunque lo pueda llegar a negar y pueda llegar a decir que sí consume, pero que lo controla. Obviamente que desde afuera se puede llegar a ver, como si lo viéramos en una vidriera, a una persona que realmente entró en un descontrol, ya cuando cuando el poder de la adicción hizo carne en esa persona. Obviamente que siempre un grupo familiar que es incontinente hace que esa persona adicta tenga muchas más posibilidades de seguir consumiendo sin ningún tipo de reparo. Pero esa incontinencia del grupo familiar en muchos casos no aparecen de un día para otro, sino que, como dije en la primera parte, hay un origen, hubo una niñez en ese quizás adolescente o joven por el cual la persona empezó a consumir. El estímulo al consumo obviamente lo va a dar una dinámica social. La sociedad que, como hablábamos hace muy poco, respecto del posmodernismo y el individualismo a ultranza, la falta quizá de proyectos, la satisfacción inmediata, lo que corresponde a lograr una satisfacción ya y plena y fuerte e intensa, porque como que la vida termina en este momento y por lo tanto ya necesito esa satisfacción. Es muy propio de ese posmodernismo en el que estamos transitando ya desde hace décadas. Y también entonces esa dinámica social muy obviamente cercana a lo que es el consumo, aunque sea el consumo por el consumo mismo de lo que sea, también entra el consumo de drogas o lo que sea para poder llenar esos espacios en la vida de una persona. Para, obviamente, satisfacer. La persona lo hace para olvidarse, para evadirse, para tener una satisfacción inmediata, sentirse bien en el momento, pero lo que no se dan cuenta es que adquieren una adicción que los va a llevar a una tolerancia orgánica y una dependencia del tipo físico y lamentablemente esa dependencia psíquica, que en última instancia obviamente los puede llevar a la muerte por una sobredosis o en todo caso empezar a delinquir, ir a la cárcel o inclusive ya ser un personaje totalmente nefasto inclusive para la familia, porque con tal de conseguir droga la persona vende, como se dice popularmente, hasta su madre, pero lo que necesita es esa satisfacción inmediata ya. Que parece redundante, pero es satisfacción inmediata en el presente, ¿no? Por eso satisfacción inmediata ya, no hay pasado ni futuro, sino un presente que se necesita consumir, ¿sí? Hay otro tipo de consumos que obviamente que todo tipo de consumos que se hagan una dependencia y se llegue a una adicción son totalmente nocivos, como los que dijimos hoy respecto del cultivar el cuerpo, como la ludopatía, la alimentación, pero siempre hay un trasfondo por el cual necesitamos saber, ¿sí?, por qué suceden esas cosas. Una de las responsabilidades, porque la sociedad podemos hablar de que hay una dinámica social que es responsable, porque de repente hay un caldo de cultivo para ese consumo, por el cual también
hay un consumo por el consumo mismo o por satisfacer demandas inmediatas que tiene la sociedad de mercado, pero por otro lado tenemos la responsabilidad que nos compete a cada uno de nuestras familias y que tiene que ver acá con, ya que hablamos de la institución familia, hablamos de los padres. Si los padres no son reconocidos como autoridad desde la infancia, desde la niñez, bueno, va a ser bastante problemática esa proyección que pueden llegar a ser esos niños o esas niñas, ¿sí? Obviamente que estamos en una situación bastante compleja socialmente hablando, padres que ocupan tiempo para trabajar, otros que, bueno, directamente no se responsabilizan de los niños o niñas, pero obviamente que la sociedad misma impone muchas exigencias, mucho estrés, que tiene que ver precisamente con llevar el sustento alimenticio, vestimenta, etcétera, al hogar, a su familia, de tanto una madre como un padre, y por lo tanto hay cuestiones que tienen que ver con la educación en la casa, con ese aprendizaje de lo que está bien, de lo que está mal, que empieza en esa familia como lo que corresponde a la socialización primaria, y no están puestos esos límites como corresponde. Entonces hay una responsabilidad limitada, diría yo, respecto de los padres. No digo en el 100%, pero dada la dinámica social en la que vivimos, obviamente que es muy común ver personas que cumplen roles de padre o madres simplemente para poder de alguna forma brindarles un sustento alimenticio y hasta ahí llegan. Pero lo que tiene que ver con dar tiempos, estar en el armado de la subjetividad de ese niño o niña, en cuanto a inculcar valores, inculcar cosas realmente buenas, y esa cuenta gotas o no se realiza, ¿sí? En muchos casos. Esto atraviesa todo tipo de clases sociales, no es solamente aquella persona que es solamente trabajadora, sino que hay clases sociales altas que también no hay un apego a lo que tenga que ver en muchos casos con esa educación, esa socialización primaria, y quizás responsabilizan en una niñera o en alguien para que acompañe el proceso de evolución de un niño o niña, y dejan descubierto algo que es tan importante como inculcar realmente valores y esa educación tan importante, porque se van cimentando las bases de lo que es el primer aprendizaje que va teniendo ese niño o niña. Ese armado subjetivo, muchas cosas que quedan prácticamente para siempre después. Ni qué decir si hay traumas dentro de lo que es esa primera infancia. Si hay traumas, obviamente van a proyectarse al futuro, y de no ser por no haber una terapia adecuada, siempre van a ser un freno en la historia de esa persona, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo las terapias. Bueno, en cuanto a los padres, los niños siempre tienen que tener esos diques morales, ¿sí? Diques morales. Recuerden, les voy a decir, apelando un poco a Sigmund Freud, en el psicoanálisis, él hablaba precisamente de, en su segunda tópica, del yo, del super yo y el ello. Bueno, en el super yo, precisamente, en la parte preconsciente, el super yo es la conciencia moral de toda persona, y eso es donde anidan todo lo que los padres pueden llegar a darle de positivo a esa persona, ¿sí? En todo caso, si esa moralidad es exactamente inversa y lo que dan es la forma de delinquir o cosas realmente feas, están armados subjetivamente a esa persona con una moral inversa. Pero ahí está entonces la posibilidad de que ese chico sea bien inculcado. La conciencia moral, si está bien generada,
seguramente esa persona va a tener pautas, va a tener respeto, va a tener una solidaridad por el otro, ¿sí? De lo contrario no va a ser así, obviamente, o va a ser una hoja en blanco, por el cual la persona va a escribir o va a generar su propia moralidad, ¿sí? Su propia moralidad sin límites, por lo tanto sin pautas, sin nada. Siempre vamos a tener que propugnar que las personas sean de bien libres y creativas, porque a eso, ahí está la responsabilidad del padre, de los padres, generar personas que realmente sean personas de bien, obviamente que tengan la libertad adecuada y sean muy creativos en esa vida, porque después van a estar en esa socialización secundaria con sus pares en la escuela y después van a ir a un mundo laboral, y en sí vamos a tener, estamos generando ya desde la infancia seres que pueden llegar a tener una muy buena convivencia social y otros que realmente van a tener muchas taras, ¿no? Muchas problemáticas que no fueron solucionadas a tiempo. Los padres deben señalar, otorgar y limitar, señalar, otorgar y limitar derechos y deberes, derechos y deberes en esos niños. Obviamente que los niños van a tener sus derechos, pero también hay deberes que cumplir, porque es un poco prepararlos para esa sociedad que los espera en el futuro. Cuando un padre dice sí, una madre a determinado requerimiento de ese niño o niña, el padre dice sí, la madre dice no, o la madre dice sí y el padre dice no, obviamente el hijo sabe lo que va a contemplar, él va a sacar la conclusión del ni. Si uno dice sí, no, la persona o no y sí, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, ni, y va a intentar siempre transformar como sea ese ni en sí, porque al fin y al cabo no me dijeron no, por lo tanto la posibilidad de que pueda llegar a ser un sí ante mi demanda, ante mi requerimiento, solo es cuestión de empezar a seducir, a intentar que pueda llegar a conseguir lo que me propongo. Obviamente que una de las cosas más importantes es que esos padres estén unidos. ¿Unidos en dónde? En discusiones. Obviamente una pareja siempre va a haber discusiones, quizás, o realmente hasta rivalidades entre padre y madre, porque no se llevan bien, porque hay un problemas de caracteres, etc. Pero hay una responsabilidad que tiene que ver con ese niño o niña que han tenido y que es el hijo. Por lo tanto, no puede no brindarse un límite. Entonces, para superar ese, que la persona diga que sí, la otra persona diga que no, para que tome ese niño o niña a alguien, al padre que dice que sí como bueno y a la madre como mala o viceversa, lo importante es que en público no se digan conclusiones y que el niño o niña escuche. Por lo tanto, se dicen en privado para consensuar. Si hay realmente diferencias, que esas diferencias ese niño o niña no las vea, porque si no, ese bloque de autoridad que representa el padre y la madre para ese hijo está totalmente devaluado. Ante esa devaluación de la imagen de padre y madre, que obviamente entre ese intersticio, en esa grieta, obviamente que se va a meter ese hijo tomando algo de autoridad también, porque se pone a la misma altura para poder conseguir cosas. Por eso es muy importante que pese a grandes diferencias entre padres, se puedan unificar posiciones en privado para después decirle a esos hijos. Este es un ejercicio constante, no siempre se da, en muchos casos no se dan, pero la puesta de límites no está poniéndose, ¿sí? No se está generando esa puesta de límites. Sin límites hay una puerta abierta a la transgresión, a la mentira y a la actuación, ¿sí? Y la actuación en muchos casos va a traer de la mano a un adicto, ¿sí? El adicto va a actuar en cierta medida en el futuro,
¿sí? No va a hablar, va a actuar directamente con el consumo, ya que no tuvo exactamente esos límites, ¿sí? Pero esa puerta de entrada, obviamente, cuando una persona no tiene límites, la transgresión, la mentira y la actuación. La mentira es muy propia de la persona adicta, ¿eh? Es muy propia de la persona adicta y es otra, junto con la soberbia, junto con la manipulación que dijimos hoy, son las herramientas, entre comillas, que maneja la persona adicta. Un caso les voy a contar de una mujer de 30 años que nuestro terapeuta Meyer, el autor, ha tenido en su consultorio. Una persona que consumía cocaína. La pareja es una persona maltratadora, ¿sí? Pero que también obviamente consumía sustancias, también era adicta. Es una pareja que entraron en una espiral de adicción, de consumo de cocaína. La consulta por la adicción del novio, obviamente, por este maltrato que genera ese novio. Esta mujer de 30 años intenta consultar a ver qué es lo que se puede hacer, porque obviamente ya no considera de que hay un punto irreversible, ¿no? Por el cual se torna peligrosa la relación. Asume en el momento en que expresa de que el novio consume, que ella también consume, y la familia misma que sabe de este tema respalda el tratamiento de ella, ¿sí? La familia, cuando el terapeuta habla con la familia directamente en el abordaje que hace, fíjense ustedes que es el reflejo de todo lo que venimos hablando recién. Es un caso testigo. No tuvieron autoridad nunca con la niña, le refieren, siempre hubo una permisividad mayúscula, todo lo que quería esa niña se lo daban. Por lo tanto, el ni, por el cual siempre estuvo presente en esa niña que no supo de pautas ni tuvo límites y siempre empezó a generarse la transgresión a las normas desde que era niña, ese ni obviamente fue precursor de futuros comportamientos transgresores. Tanto fue así que finalmente empezó con un consumo de cocaína, cayó en el consumo. Este es el fiel reflejo de lo que fue una no puesta de límites adecuados en su momento, ¿sí? En su momento cuando era niña. Tener alternancias del sí y del no es muy importante. Los padres siempre van a tener que tener alternancias del sí y del no. Esto no es cuestión de decir todo obviamente que sí, que es no, la no puesta de límites absolutos, pero tampoco todo que no, y generar una pareja de personas autoritarias al máximo por el cual no dejan ser a la persona, por la cual la asfixian permanentemente y no logran proyectar nada de su identidad, porque al fin y al cabo la persona es fruto de esa pareja, pero adquiere una identidad en la sociedad misma, que no tiene por qué tener ni siquiera los gustos que puede tener esa madre o ese padre, sino que sale a la sociedad para hacer realmente su vida. El hijo se habituará a ambas decisiones. Este es el tema. Hay que tener una proporción de cantidad de sí y cantidad de no cuando son chicos. No a todo sí. Ejemplo, no sé, dulces. No, hoy no te voy a comprar. No, pero ¿cómo? Yo quiero. Bueno, no porque no va a ser bueno, no sé, no es bueno que comas demasiado chocolate porque hace mal al organismo, bueno, etcétera. Y no decirle, bueno, total, ya está, le doy porque así se calla la boca, que es muy común en los padres. Entonces, habituarse a que hay cosas que van a ser que sí, otras que no, y que él se va a habituar a los sí y los no. Quiere decir que para lograr el sí en muchos casos, en la vida, prácticamente este va a ser un espejo de lo que va a ser la vida. Va a haber que trabajar mucho, va a haber que luchar mucho y lo tiene como un espejo de vida que en la vida va a haber sí y va a haber no. Van a haber triunfos y van a haber derrotas, ¿sí? Esto empieza, aunque parezca mentira, psicológicamente hablando, la tolerancia a la frustración, la tolerancia al no. Ya se habituó la persona a que también hay no,
que no todo va a salir bien. Esto también es muy, pero muy, muy importante. A veces no se logra lo deseado. Quiere decir que ahí vamos a desactivar lo que después podríamos llamar una satisfacción inmediata. No, no va a haber satisfacción inmediata. ¿Por qué? Y porque ya estamos sabiendo de que hay una tolerancia a esa frustración, hay una tolerancia a cosas que se desean pero no se pueden lograr. Y no lo voy a lograr a toda costa y sin límites. Los padres, obviamente permisivos, ceden a los caprichos de los chicos. Los hijos creen la libertad con falta de prohibiciones. Aquellos que son permisivos, ausencia de límites, cuestionan permanentemente la autoridad. Los padres muy autoritarios, todo no generan autoritarios en todo, ¿no? Todo no. Para el padre autoritario, los padres autoritarios, todo es no. ¿Y qué generan? Obviamente que van a generar seres resentidos, inclusive en contra de sus propios padres, que dicen, no me dejaron ser nunca, y pasarán factura. Porque cuando caen en la adicción por esa falta de límites, lo que querían era un límite finalmente. Y lo van a decir, me dijeron todo que no, no me dejaron ser nunca, pero esa no era la forma de poner los límites. En el caso de los permisivos, bueno, nunca me dijeron no. Siempre, ya cuando, por lo general cuando se rehabilita la persona, después de una adicción pasa esto, que la persona, padres muy permisivos, me hubiera gustado que me hubieran dicho un no, y los padres muy autoritarios, realmente todo era no, pero no me dejaron ser nunca, ¿sí? Y esa no era la forma de poner límites. ¿Por qué los padres son autoritarios realmente en muchos casos? Bueno, por egoísmo, por sobreprotección exagerada. Hay una sobreprotección exagerada, creemos que lo estamos cuidando a esos chicos diciéndole todos que no salgan a la calle, que no se den con esta persona. Y no es así, obviamente. Estamos dándole, prácticamente coartando su libertad. Sí podemos estar supervisando su infancia y lo que van haciendo, pero no coartar directamente con los no y hacer lo que nosotros querramos. Esto es tan así que llega el momento de que hay padres, por ejemplo, que dicen, no, yo soy ingeniero, yo soy doctor y yo quiero que ellos sean igual que yo. En realidad es la proyección egoísta de parte de ese padre de esos padres a ese hijo. Pero el hijo va a hacer lo que él desea hacer con toda la libertad y con lo que realmente le gusta. Las vías en cuanto a la ausencia de límites, ¿a qué van a conducir? Al aislamiento, a la marginación, al desamparo, ¿sí? El delito, la autodestrucción, esto en esa escalada que va rumbo a ese consumo de sustancias permanente, ¿no? Hay un caso, otro caso que nos dice el terapeuta, que es muy importante, una madre con un hijo de 18 años que no se despertaba nunca a la mañana, y lo que quería es que se levantara. No se levantaba, entonces el hijo le decía, bueno, dame jugo de fruta, dame un café, un sandwichito de algo, de jamón y queso. Y le pedía todo y la mujer lo daba. La madre lo daba, pero él seguía finalmente creyendo de que de esa forma se iba a levantar. Era una suerte de chantaje, porque él seguía finalmente durmiendo. A todo esto vamos a hablar de que el padre no estaba en la casa porque tenía diferencias con la madre y porque trabajaba también. Prácticamente no estaba en la casa, pero había grandes diferencias con la madre, por lo tanto no había poder de decisión entre los dos. Buscó mucho en centros neurológicos esta madre a ver cuáles eran los problemas de conducta, el déficit de atención que tenía este chico, por qué no salía adelante en los 18 años y estaba en una situación así, ¿no? Durmiendo o siempre fuera, digamos, del foco de lo que es una adolescencia saludable. En un momento dado pidió que su hijo se interne, ¿no? Le pedía frecuentemente, a lo cual él finalmente accedió, pero con una condición. Aunque parezca mentira, textualmente hablando, él le dijo, bueno, pero acompáñame a tal lugar a comprar merca. Y ella finalmente accedió. Y en el propio taxi, este muchacho iba inhalando precisamente la sustancia que había comprado, ¿sí? Ante los ojos de la madre.
finalmente lo internaron, le dieron 28 comprimidos, creyendo de que con antidepresivos, antiparkinsonianos, contra la ansiedad, otros psicofármacos, de esa forma iban a restablecer de alguna forma la vida saludable de la persona. Lo que pasó es que la persona se fugó, finalmente se fugó. ¿Qué pasó con esta persona entonces? Desde la infancia, desde niño, no tuvo precisamente lo que quería y más. La madre misma, al terapeuta, le dijo, todo lo que quería él se le daba y más. O sea, si pedía una cosa le dábamos 5, ¿sí? O sea, tenía satisfacción inmediata permanente. La satisfacción inmediata que ahora la tiene a través de la droga, ¿sí? A través del consumo de la droga. Él no consiguió desprenderse de ese estado ese estado de indiscriminación, ¿sí? La madre lo trataba como una parte ideal suya, digamos que como que nunca salió del fuero materno la persona, ¿sí? Siempre estuvo en la órbita materna. La madre debió correrse para volver a tener vida como mujer. Finalmente, lo ideal era eso, que volviera a tener vida como mujer, y tenía que correrse del lado de su hijo para que su hijo finalmente lograra una identidad, una autonomía propia. El hijo necesitaba incorporar oposiciones, y nunca las pudo incorporar, interno-externo, sujeto-objeto, yo-no yo, para forjar su identidad. Totalmente asfixiado por esa órbita materna. El hijo tuvo dos opciones, o la dependencia o esclavitud en la vida, ¿no? Tuvo dos opciones, o la dependencia o esclavitud afectiva, que finalmente se vuelve una esclavitud afectiva, pero por ese egoísmo que hay de madre, ¿no? Ese narcisismo, o la rebelión transgresora. Finalmente lo que operó ahí fue la rebelión transgresora, a través del consumo. La institución, obviamente, cuando aparece como función paterna. La institución va a poner límites, porque la función paterna tiene esa característica, la de poner límite, ¿sí? Camino a ser persona con otra identidad. ¿Qué dijo la madre finalmente? Porque finalmente estuvo recuperándose ese hijo. La madre dijo, dejé de ser una madre de un hijo adicto y no sé qué hacer de mi vida, porque la vida de ella giraba en torno de ese hijo adicto. Pero ahora iba a tener que resolver en terapia cómo poder empezar a resolver su vida a través de la propuesta del terapeuta para que opere como mujer, y oriente su vida nuevamente como mujer. Quizás hablar con su marido, o romper la relación con su marido y empezar otro tipo de relación, etcétera. Pero tenía que volver a reencontrarse con la mujer que alguna vez fue, ¿sí? Y que lo había dejado de ser. Los niños internalizan pautas y modelos, en el medio familiar y en el medio social. La pareja, modelos transgresores o violentos o adictivos, donde hay muchas rivalidades. El niño será alcanzado y marcado por ellos. Por eso es que cuando se hablan de modelos transgresores, donde se habla de que sí, no, mis hijos se manejan en una total libertad, ojo con eso, porque están marcando la subjetividad de ese niño o niña en forma demasiado importante, porque se están poniendo los primeros ladrillos de aprendizaje en la evolución del niño o niña. Por lo tanto, es muy, pero muy importante lo que se haga en ese momento. Si hay una familia que es violenta, por ejemplo, parejas que son violentas, ahí está marcada la violencia en ese niño o niña, que en muchos casos, inclusive son personas que después en los colegios hacen bullying, ejemplo. La rivalidad, obviamente que ya hablamos, que hace que se devalúe totalmente la autoridad. Los futuros comportamientos, aunque parezca mentira, viene enlazado con esa pareja, esos cónyuges que se están manejando en forma inapropiada. Si se manejan en forma apropiada, está todo bien, como dijimos hoy, y va a haber una proyección de una persona que va
a responder a las pautas sociales justas que propone, valga la redundancia, la sociedad. Y si no, los comportamientos enfermizos lo va a generar a través de las actuaciones, no las palabras. Y las actuaciones tienen que ver con el consumo. Hay obviamente, esas actuaciones enfermizas, la ilusión narcisista de omnipotencia, como hablamos hoy, la satisfacción obviamente inmediata. Esto no se olviden nunca de la satisfacción inmediata, donde van a aparecer el alcohol y las sustancias que van a recrear esa satisfacción inmediata. Es una forma de entrada a lo que es el consumo y finalmente la adicción. Sin límites firmes, obviamente el niño buscará salir del proceso de su madre, esto es muy importante, y sin límites firmes lo único que va a haber va a ser ansiedad, confusión, resentimiento, como dijimos hoy. Hay una responsabilidad que es social, pero la responsabilidad por errores cometidos por los padres es muy importante. Hay hijos que actúan en forma frecuente. Hay un grito que podríamos decir que engloba lo que estamos hablando, que tiene que ver con el hartazgo de una pareja que no pone límites o una pareja que es violenta, etcétera, o de vínculos enfermizos, ¿no? Es no quiero ser como ustedes. Ese sería un poco el grito inconsciente que pueda llegar a tener, o consciente en algunos casos, de ese niño o niña. No quiero ser como ustedes. Porque lo que está viendo sabe que no es bueno, pero es lo que está consumiendo y lo que va a proyectar en el futuro va a ser algo patológico, ¿sí? Patológico y enfermizo. Bueno, ahora vamos a hablar, en esta última parte, de mitos y realidades. Yo le quiero hablar vamos a hablar de 2 mitos y realidades. La otra vez habíamos hablado de uno. Miren, las drogas no son peligrosas mientras su consumo se centre, y eso depende de la fuerza de voluntad y carácter. Perdón, las drogas no son peligrosas mientras su consumo se controle, y eso depende de la fuerza de voluntad y carácter. Esto es muy naif, muy ingenuo el que pueda llegar a decir esto, pero obviamente que es un mito. Obviamente que hay personas, es tan peligroso, el consumo daña al organismo, es tan peligroso decir que, no, pero yo esto lo manejo. Hay veces que alguien de afuera puede estar viendo cómo ya no lo estabas manejando y la persona cree manejar el consumo. La dependencia de a poco empieza a ganar terreno y de ahí el descontrol es un paso, ¿sí? La tolerancia orgánica hace que ese consumo vaya increyendo rumbo a esa adicción. El consumo de drogas sustituye cualquier objeto de amor y corta todo tipo de lazos, como dijimos, familiares, sociales, laborales, etc. Estudiantiles, etc. O sea, decir que las drogas no son peligrosas en cuanto al consumo, mientras su consumo se controle, eso no es así, ¿sí? Son peligrosas realmente con el consumo. La única forma que no puede ser peligrosa es si vemos droga y no tenemos ningún tipo de afán de consumo. Entonces la droga por la droga misma, en todo caso, es un objeto que está ahí y nada más. Pero cuando hay consumo, siempre va a ser peligrosa. Mito de realidades 2, respecto de la marihuana. La marihuana es menos dañina que un cigarrillo de tabaco y no produce adicción, pues se extrae de una planta natural. Esto se ha dicho mucho, pero es un mito. Miren, una planta natural también son los hongos, y hay hongos que son venenosos. Entonces, también sale de la tierra, también es natural, y es altamente venenoso, una cantidad de hongos por el cual nos puede producir la muerte, ¿sí? O sea, que salga una planta natural y que es de la naturaleza, no implica que sea algo saludable. Los componentes de la marihuana son tan o más cancerígenos, muchos de sus componentes, que el tabaco, que ya lo vamos a ver. Hay una cantidad inusitada de componentes que tienen que son altamente cancerígenos. Bueno, la marihuana es tanto o más, inclusive.
Los reflejos se alteran. Una persona que va a conducir un auto con marihuana encima, obviamente que hay una pérdida de reflejos. Estoy poniendo, puedo causar daños para mí mismo o para terceros. La planta natural no es equivalente a saludable, obviamente. Es la puerta de entrada a otras drogas más duras, como de repente la cocaína. El consumo habitual, la tolerancia y efecto depresor de la intoxicación de la marihuana inducen a drogas como la cocaína, ¿sí? Para levantar el ánimo. Una persona, por ejemplo, de 45 años que fuma 8 porros diarios, porros el cigarrillo, ¿no?, de marihuana, con 20 años de consumo ya, necesita unas líneas de cocaína para despertarse, por lo tanto lo utiliza como estimulante. Además está decir en qué circunstancia de intoxicación está esa persona después de tanto tiempo de consumir de esa forma, ¿no? La gran intensidad, tiene gran intensidad en cuanto a la dependencia psíquica, sobre todo la marihuana. O sea, que la marihuana sea inocua, que la marihuana no hace nada y que porque sale de la planta, eso es un mito. La realidad es que genera nocividad como otras drogas más. Quizás no sea tan virulenta como es una droga como el Paco o inclusive como la cocaína, pero que tiene un poder de adicción importante y realmente es nociva, eso no tengan ninguna duda. Clasificación de las drogas en esta última parte. Hoy vamos a dejar indicado, pero vamos después en otras clases a hablar precisamente de, digamos, de personalizar cada droga con sus efectos, etc. Hoy lo vamos a dejar indicado. Hay varios parámetros por los cuales nos manejamos. Uno es por origen o precedencia, por estructura, por efectos de la conducta, por peligrosidad para la salud o por su impacto social. En este caso, por tipos de legalidad, sobre la legalidad, tipos de legalidad, la legislación de cada país. Cuando estamos, siempre hay una legislación obviamente para cada país. Acá vamos a hablar de Argentina. Por legalidad vamos a tener drogas ilegales y legales, ¿sí? En cuanto a la legislación, estamos hablando de lo jurídico, ¿no? Bueno, las drogas legales, obviamente el alcohol, de gran aceptación social, mucha gente que caen realmente en el alcoholismo, es legitimado socialmente, al igual que el cigarrillo, ¿sí? La nicotina, que es tan o más adictiva como o la marihuana, precisamente. Es más, millones y millones de personas que consumen realmente nicotina y es muy difícil de poder zafar, entre comillas, de esa misma adicción. También tenemos la cafeína, aunque en menor medida, obviamente, tomando cafeína en forma normal, obviamente que no en proporciones excesivas, no pasa nada, pero se considera una sustancia psicoactiva, ¿sí? Los efectos en el sistema nervioso, como muchos podrán saber, son frecuentes. Esto, obviamente, la cafeína del café, pero también en refrescos aparece. La teobromina y teofilina, o sea, el té y el chocolate, también son adictivos. Los fármacos, pero sobre todo los psicofármacos, como las benzodiazepinas, las anfetaminas, ¿sí? Alteran obviamente el sistema nervioso central y siempre está con prescripción médica. No obstante, se mezclan muchas veces con otras drogas ilegales, estas drogas que son legales. Más allá de las legitimadas socialmente, tenemos las drogas ilegales, y acá vamos a hablar de la marihuana, es la más consumida y se obtiene de la planta del cáñamo, llamada cannabis sativa, ¿sí? El hachís también es producto del cáñamo, de la resina de la misma planta, principio activo tetrahidrocannabinol, ¿sí? Y es prácticamente, estamos muy emparentada con la marihuana. La cocaína de las hojas de planta de coca, ilegal cultivarla obviamente y venderla. Acá lo ilegal, estamos hablando de que no se puede vender, ni plantar, ni cultivarse.
el MDMA, que es el éxtasis, ¿sí? Muy propia de las fiestas electrónicas, las anfetaminas o speed, la heroína, muy propia sobre todo en Estados Unidos, la ketamina, que es un anestésico. Al principio antes era un anestésico, finalmente se tornó una droga ilegal por el consumo que se le dio. El LSD, que tenía antes un uso psiquiátrico y finalmente, bueno, es un alucinógeno que obviamente que no está legalizado, es ilegal. Se usaba mucho en en la época de los hippies, precisamente. Muchos músicos usaban el LSD para, de alguna forma, abrirse a nuevas creaciones, sobre todo por esas alucinaciones que provocaba. El popper, que es un vasodilatador, las setas alucinógenas, los hongos, la feniclidina, o PCP, que es se usaba antes como analgésico, pero finalmente es es ilegal venderlo o comercializarlo, obviamente. Está clasificado como droga ilegal. Bueno, lo último que les voy a decir para esta clase, después van a tener la actividad, obviamente, de hoy, es que masifiquemos un discurso importante a la familia. Es muy importante que aquellos que están con mucho trabajo, que tienen que trabajar, obviamente, porque no nos queda otra alternativa que trabajar para subsistir en esta sociedad de oferta y demanda, donde tenemos que sobrevivir para llevar nuestro sustento diario. No nos olvidemos de la responsabilidad que nos compete como padres. Entonces, masifiquemos un discurso social en el sentido de que si logramos hacer que nuestros niños tengan un aprendizaje interesante en la familia, en esa socialización primaria que generamos, seguramente vamos a tener una mejor versión de esas personas que mandamos a la sociedad luego, ¿sí? Pero de nosotros depende, en nuestra familia y como padres, mandar a esas personas a la sociedad para que cumpla pautas, para que cumpla normas de convivencia, porque de eso se trata. Estamos en una sociedad muy violenta, pero también, si repasamos por qué la sociedad es violenta, nos vamos a dar cuenta que hay serios problemas en cuanto al tema familiar, serios problemas en cuanto a ese primer aprendizaje que se le da a los niños y niñas. Por lo tanto, muy importante darles tiempo, darles amor, darles cariño y también inculcar los mejores valores para que salgan buenas personas. Y esa es la única forma por la cual vamos a tener una sociedad saludable, una sociedad mejor, una sociedad mucho más saludable, ¿sí? Pero esto va a tener que ser masificado hacia los distintos lugares que podamos decirlo, para que cada uno se pueda llegar a responsabilizar y entienda el protagonismo que tiene dentro de esta vida que nos toca vivir. Bueno, hasta acá llegamos entonces el día de hoy. Cuídense, les mando saludos cordiales de mi parte y nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias por su atención.